Ok, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Primer día, vamos a ver qué tenemos para esta semana como tal. Nuevamente, vamos a hacer toda una recapitulación o anotaciones desde el inicio de la semana. Okay, este es nuestro día 1 y lo que voy a hacer es nuevamente analizar desde una temporalidad mayor y comenzar a desmenuzar el precio hasta una temporalidad operable, o al menos desde un rango fractal donde podamos generar alguna operación o ejecutar algún movimiento. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a iniciar desde una temporalidad semanal. Para los que están ahí en el chat, cuéntenme qué es lo primero que siempre vamos a hacer cuando estamos frente a la gráfica. Pónganme en el chat por ahí. Ok. ¿Quién tiene el control? Muy bien. Entonces, vamos iniciando con esto. Una de las cosas que a mí me gusta hacer siempre al iniciar es crear una narrativa. ¿Por qué creo una narrativa? Porque lo que me interesa es ir entendiendo quién tiene el control dentro de la temporalidad, o de hecho dentro de lo macro. ¿Quién tiene el control? ¿Los compradores, los vendedores? Cuando yo comienzo a crear una narrativa, comienzo a entender una dirección en el mercado. Entonces, la pregunta aquí es, dentro de esta estructura, a simple vista, ¿quién me dice quién tiene el control? ¿Los compradores o los vendedores? La oferta. Ok. ¿Quién, quién más dice? Ok, por ahí dicen compradores, semanal vendedores. Listo. Ahora, una cosa es entender la estructura y ojo, otra cosa es entender la fractalidad. Lo que primero tengo que darme cuenta es de momento quién va teniendo el control. Y a nivel estructura estamos desde una perspectiva bajista. Muy bien, como dice Alejo. Pero a nivel fractal, que de hecho es el último movimiento que nosotros vamos a ver dentro de la gráfica, desde un mínimo y un máximo, o de un máximo o un mínimo, podemos determinar el inicio o el posible inicio de un cambio de dirección. Ojo, pero eso no te determina la estructura. ¿Listo? La estructura de momento lo vemos bajista, pero puede haber una posible reversión. Ahora, ¿cuál sería nuestro último movimiento? ¿Quién me dice por ahí? ¿Cuál sería nuestro último movimiento? Muy bien, creo que vamos todos claros. Listo, entonces voy a poner esto por aquí simplemente para ir borrando. Todos estamos básicamente con la misma perspectiva. Muy bien, déjame simplemente borrar por aquí. Okay. Entonces voy a marcar, tengo un mínimo y tengo un máximo que me ha creado una especie de cambio de carácter o un cambio de dirección. Voy a marcarlo por aquí. Yo tengo un movimiento semanal. ¿Okay? De hecho, esto es lo que siempre voy a hacer cada vez que me voy a sentar frente a una gráfica. ¿Listo? Marcar nuestros rangos. Que lo hago todos los días, lo hago todos los días. Trato de hacerlo todos los días porque quiero entender siempre desde una perspectiva mayor qué es lo que está pasando o cuál es el escenario. ¿Listo? ¿Qué más tengo que entender de este último movimiento? ¿Quién me dice, chicos? ¿Qué más tengo que entender de este movimiento? Muy bien. Entender en qué zona estamos, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos en una zona cara, en una zona barata dentro de esta perspectiva semanal? ¿Quién me dice? Estamos en una zona cara. ¿Y qué realmente debemos esperar si es que obviamente estamos buscando un escenario comprador? Listo, buscar un descuento, buscar una zona barata. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener por aquí? Bien, todo lo que esté por debajo del 50% son mis zonas de interés. ¿Listo? Y por aquí podemos marcar alguna demanda. Por ahí que esta mecha podríamos marcarlo, que podría ser una zona de extremo. En este caso vamos a marcar el 50% porque ya fue mitigado una primera zona. Lo voy a marcar por aquí. ¿Listo? Simplemente para ir interpretando.
¿vale? Algo más que podrían marcar ahí. ¿Qué más adicional a mis zonas de interés puedo ir marcando? ¿Qué me dice? Zonas de oferta. Marcaríamos una oferta en una estructura. No digo que no exista oferta, pero probablemente las ofertas deben estar en una temporalidad menor, ¿vale? Puede estar en una temporalidad menor. Entonces, idealmente siempre que tengamos un fractal, vamos a decirlo así, alcista, lo que nos va a interesar de momento es ir marcando realmente nuestras zonas más relevantes, ¿ok? Las zonas más importantes que en este caso son de demanda. Muy bien. Por ahí dicen CPVs o movimientos que nos han generado un giro. ¿Cuál fue la última oferta que de hecho no fue respetada? Que fue esta. Por aquí tenemos una zona donde el precio creó una reacción y esta misma reacción fue la que nos dio un giro o una reversión, ¿no? Un movimiento o un flip, como algunos le pueden llamar, ¿no? Un movimiento que mitigó una oferta y la oferta comienza a fallar, entrando en control los compradores. ¿Ok? ¿Cuál sería una siguiente zona, chicos? Por aquí tengo una siguiente zona donde el precio está reaccionando. Y aquí hay un detalle que me gustaría revisar con ustedes. ¿Listo? De hecho, si bien es cierto, tenemos un movimiento bastante agresivo, de todo con esta vela que nos puede mostrar un balance bastante fuerte. El precio actualmente está generando una pausa aquí, que lo podemos interpretar de esta siguiente manera. El precio acaba de mitigar una oferta donde probablemente no tenga el control, que simplemente nos esté dando esa corrección hasta nuestras zonas más baratas dentro de este rango semanal o posiblemente incluso diario. ¿Ok? Ahora, siempre hay algo que tengo que buscar, que es ver si mis fractales anteriores han tenido alguna eficiencia o han sido eficientes. Y si yo marco, vamos a decir así, mi 50%, de hecho esto lo vamos a marcar por aquí. Si yo marco el 50% de mi fractal, quiero que vean algo. Voy a poner esto por aquí. Y mi pregunta es, ¿este fractal anterior fue eficiente? Y a mí me gusta ser un poquito detallista en este sentido y a veces podemos ver que no ha generado una eficiencia real. ¿Se dan cuenta? Entonces, cabe la posibilidad de que no solamente estemos hablando de un posible retroceso, sino que nos pueda armar una configuración nueva de algún fractal bajista. Claramente estamos hablando de una temporalidad semanal que esto tiene para rato, ¿ok? Que no estoy diciendo que las zonas que tengamos por aquí no sean movimientos alcistas y que me generen nuevamente una nueva estructura como tal, sino que el precio puede manipular estos movimientos simplemente con liquidez, haber reaccionado realmente a una zona de oferta y seguir creándonos una estructura bajista. ¿Qué nos acaba de crear si es que tenemos este escenario? Pues simplemente que el precio manipuló liquidez, nos crea una zona de interés bastante fuerte, ¿okay? Por la toma de liquidez y tenemos un nuevo fractal semanal bastante interesante. Muchas veces el precio lo que hace es ir a corregir a fractales ineficientes, ¿ok? Por eso es que digo que no tenemos que fiarnos netamente de un fractal para entender que puede hacernos una nueva estructura. Una cosa es un fractal y otra cosa es una estructura. ¿Okay? Esto es un detalle que podemos ir viendo o analizando. Sin embargo, lo que sí podemos tener claro es que el precio debería llegar, o al menos eso esperamos, hasta por lo menos un 50% de este último rango. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Sí? Pónganme en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta desde esta perspectiva semanal? ¿Sí? ¿Claros? ¿Estamos muy claros? Ok. Listo. Bien, entonces ahora nos vamos a un movimiento diario. Ok, listo. Ahora, ¿quién me dice qué tenemos en diario? ¿Quién me dice qué tenemos en diario? En el chat. ¿Seguimos alcistas? ¿Estamos bajistas?
Ok, tenemos un último rango. Sería nuestro movimiento mínimo. Por aquí. Y low. Vamos a ir reduciendo esto. Y tenemos este último movimiento semanal. ¿Sí? Denme un minuto, chicos, antes de que se me apague esto. Ok, ya estamos de vuelta. Entonces, tenemos este último movimiento, fractal diario, visto que nos ha generado nuevamente un movimiento interesante alcista. Ahora, ¿qué podemos ir viendo aquí? Nuevamente, lo que intento entender es cuál es su eficiencia. ¿Estamos nuevamente en una zona cara o en una zona barata? ¿Quién me dice? Una zona cara. ¿Vamos a comprar o vamos a vender? ¿Cuál es nuestro movimiento de interés? Al menos desde una perspectiva diaria. Ventas, ventas, ok, muy bien. ¿Hasta dónde al menos? Y aquí es cuando comienzo a refinar y crear nuevamente la historia, ¿no? Yo sé que esto es semanal, ok, no lo voy a borrar, simplemente quiero bajarle un poquito la opacidad y me voy a centrar en estos movimientos. Este es mi movimiento diario, ok. ¿Por qué no lo borro? Porque a veces creemos que refinando vamos a tener la zona más interesante y no necesariamente es así. El precio nuevamente no reacciona al refinamiento, reacciona realmente a la zona que más le interese. ¿Okay? Entonces no perdamos de vista las zonas semanales. ¿Okay? Creo que tendríamos básicamente esas dos zonas. ¿Listo? ¿Listo? Básicamente tenemos estas dos zonas. Hay que tener un poquito de cuidado con esto. ¿Listo? ¿Qué más podemos determinar en este rango diario, chicos? ¿Qué me dice? Ya tenemos nuestras zonas. Sabemos que estamos en una zona cara. Podríamos interpretar pues, que el precio debería seguir cayendo hasta estas zonas. Al menos ese es el movimiento potencial. ¿Okay? Podemos determinar, claro, que hay imbalances aún por corregir o llenar. Estos movimientos son básicamente imbalances interesantes. ¿Ok? Entonces el precio aún está caro. ¿Vale? Aquí el precio simplemente ha ido a tomar liquidez antes de reaccionar a estas zonas. Creo que ya tenemos todo bien marcado para interpretar el movimiento diario. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a 4 horas. ¿Ok? Nuevamente, zona semanal. Vamos teniendo estas zonas un poquito a refinar. ¿Vale? Y por aquí nuevamente. ¿Quién me dice cuál es mi último fractal de 4 horas? ¿Quién me dice, chicos? Uy, acá sí se divide. Se divide todo. Muy bien. Ok. Aquí vamos a detallar, porque de hecho cada vez que bajamos de temporalidad vamos a encontrar ciertos detalles. De hecho, vamos a marcar algo. ¿Qué es lo que yo siempre trato de hacer? Siempre me voy a basar en lo inmediato, en el movimiento más reciente. ¿Ok? Pero sin dejar de interpretar qué es lo que pasó antes de la formación del último movimiento, ¿no? Antes del último máximo y mínimo generado. Entonces, yo puedo preguntarme, ¿quién creó este máximo en una temporalidad de 4 horas? Yo puedo decir, este mínimo. ¿Y qué pasó con ese mínimo? Pues fue quebrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué también debo entender? Ojo que el precio está reaccionando a una zona correctiva de semanal. ¿Okay? Entonces, este movimiento es interesante. ¿Qué más tengo que entender? Antes de que se origine ese movimiento, yo tenía un fractal ineficiente, que es este movimiento anterior. ¿Ok? Y que al menos lo que yo debería buscar como tal
es que el precio corrija hasta estas zonas, porque obviamente aquí yo ya estoy desde una perspectiva bajista, tendría que buscar hasta una zona de interés. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo dos posibles escenarios. Uno, que esto me siga mi continuidad de compras, o número dos, que simplemente comience el precio a crear una pequeña reacción y comience a caer hasta generar un movimiento o un fractal bajista. ¿Sí? Porque aquí se están alineando dos temporalidades. Una temporalidad de 4 horas, ¿ok? Con un rango o un retroceso semanal. ¿Sí? La idea aquí nuevamente es entender qué es lo que pasó y saber qué es lo inmediato que me espera. De hecho, yo puedo nuevamente reducir un poco la opacidad de esto y puedo interpretar. De hecho, esta zona es una zona que había manipulado liquidez anterior y puede darme una zona interesante de reacción. Pero ¿cuál es mi momentum actualmente? Si voy abajo. Bajista. Muy bien. ¿Y cuál es el mínimo generado actualmente? Este. O al menos está en una continuidad de impulso. El precio ya me ha creado una especie de cambio de dirección. Y lo que puedo buscar o es mantener este máximo. Claro, esto de aquí es simplemente liquidez ya construida en temporalidad mayor. Y puedo detenerme aquí en esta continuidad de impulso. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que a la final este ha generado conformado dentro de este movimiento? Esto de aquí, lo que ustedes están viendo aquí, es un fractal diario básicamente que ha terminado su construcción de este fractal como tal. De hecho, siempre que vamos a ver un fractal como tal, vamos a ver lo siguiente. Esto siempre se ve en una temporalidad menor. Un mínimo y un máximo. Perdón, esto es un movimiento como tal. Un mínimo y un máximo que ha terminado su construcción. Pero, ¿cómo determino que ha terminado su construcción? Cuando hay un quiebre estructural que me puede estar mostrando su corrección. ¿Listo? Claro que sí. Ha tomado liquidez de todos estos movimientos anteriores. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. ¿Estamos claros? ¿Qué podríamos buscar aquí? Al menos como 4 horas podemos comenzar a interpretar algunos movimientos interesantes por encima del 50%. ¿Okay? Marcaría algo así. ¿Sí? Ahora, nuevamente, estas zonas anteriores pueden darme algunas zonas de pausa. Yo puedo comenzar a ver qué zonas posible me pueden dar como pausas, ¿no? Todavía el precio puede reaccionar a esta zona, no como una zona de impulsos, sino simplemente como unas zonas o escenarios donde el precio pause y siga nuevamente esa continuidad bajista. ¿Listo? Entonces podemos ver algunos detalles como tal. Ahora, ¿qué más debería hacer en 4 horas? O ya tenemos las cosas claras en 4 horas. ¿Alguien tiene algo por preguntar en 4 horas? Puede darse una reacción, ¿ok? Sin embargo, dentro de este fractal estamos en una zona cara aún. Entonces, lo que busco es una reacción. Esta zona de aquí es mucho más interesante para mí, ¿ok? ¿Qué también se puede hacer? De hecho, a veces estos escenarios o estos movimientos te pueden dar un pullback. Puedes aprovechar ese pullback. Ahora, ¿quién está en momentum? Las ventas. Entonces, arriesgarse. Sabemos que cuando operamos un pullback, el riesgo es inherente. Tienes que tener las confirmaciones necesarias para entrar en ese movimiento y también ser bastante conservador. ¿Ok? Siempre los movimientos o las entradas siempre tienen que ser con confirmación. ¿Sí? Ok, chicos. Bien. Entonces vamos por nuestra última temporalidad, que sería 15 minutos. ¿Y qué tenemos en 15 minutos?
¿Qué tenemos en 15 minutos? ¿O qué tendríamos? Ok, un order flow de ventas. ¿Y qué deberíamos realmente esperar? ¿Quién dice? ¿Puede seguir la continuidad de ventas? Sí, uno puede utilizar esa continuidad de ventas buscando alguna confirmación en alguno de estos máximos, pero también hay que entender algo. Ninguno de estos máximos nos ha manipulado una liquidez como tal. ¿Ok? Entonces hay un escenario fuerte de ventas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo acabo de explicar hace un momento. Todo este rango tiene que crearme un cambio de dirección para cerrar ese ciclo y recién poderme a buscar ese escenario de corrección. Si no, pues el escenario es simplemente que el precio siga cayendo. ¿Ok? Entonces, mi interés realmente es que el precio llegue al menos hasta estas zonas para ver qué escenario puede darnos por aquí y seguir esa continuidad hasta nuevamente nuestras zonas caras. ¿Ok? Porque lo que nunca vamos a saber es hasta dónde el precio va a continuar su impulso. El mercado va a hacer lo que más le conviene. Eso es una regla, no podemos irnos contra eso. Nuevamente, no se preocupen de cómo hace el movimiento, preocúpense cómo va del punto A al punto B. Ese es el objetivo. De cómo lo va a hacer, no sabemos. De hecho, Omar, dentro de las confirmaciones, mis cambios siempre van a ser con cuerpo, nunca van a ser con mecha. Así es, Juan Camilo. Okay. Es más, dentro de lo que yo les puedo compartir, busquen siempre que sus confirmaciones estructurales sean movimientos con cuerpo. Para los que ven una hora, miren todo este impulso. Necesita alguna corrección de alguna manera y sus correcciones pueden darse posiblemente en estas zonas. ¿Ok? No, no busco confirmaciones de un minuto, Javier. Si no tengo nada claro en 15, no bajo un minuto. De hecho, uno de los grandes de los grandes aprendizajes que uno puede tener es nunca bajes a una temporalidad menor si no tienes nada claro, al menos en una temporalidad mediana o temporalidad mayor. ¿Ok? Hablo temporalidad mediana, 1 hora o 15 minutos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando entramos a un minuto ya tenemos mucha información, demasiados escenarios. Y no te estás basando dentro de una estructura mayor, te estás basando simplemente de una continuidad del precio, en donde realmente pues no vas a tener una confirmación fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Operar lo más seguro posible. Y para yo operar lo más seguro posible, tengo que tener un buen escenario, por lo menos en una temporalidad mediana, y si ya necesito refinar o buscar una confirmación adicional, ya puedo bajar a una temporalidad pequeña, pero antes no. Si el precio nunca ha corregido, o si no, solo cayó y cayó, no corrigió, ¿qué se hace? Digo, nada, no haces nada. Básicamente el mercado te está diciendo, no operes. No operes y obviamente te está poniendo a prueba algo que tenemos que practicar siempre, que no es solamente comprar y vender, sino también ejecutar nuestra paciencia. ¿Okay? Otra de las cosas que les puedo decir es, no siempre tenemos que operar. No siempre ser un day trader o un trader intraday significa operar todos los días. Lo que tienen que buscar siempre es operar lo más seguro con las mejores confirmaciones posibles. Si no se da tu escenario, no operes. Y que no encuentres operaciones en el día no significa que seas un mal trader o que algo esté mal. Simplemente que tienes que seguir un sistema, seguir un paso a paso y alguna confirmación que te diga, ok, en este escenario, pero en este escenario no. Okay. De hecho, muchas veces va a pasar que, como la semana anterior, de hecho, hace 2 semanas el mercado no dio casi absolutamente nada. La semana anterior, pues los escenarios estaban muy bien marcados y eso sí te permitía poder operar. Ahora, las condiciones del mercado nunca van a ser iguales.
¿ok? Van a haber momentos en donde estés en un pullback, un retroceso, y tienes que operar de una manera conservadora. Van a haber movimientos en donde estás en esta continuidad del impulso, donde también tienes que ser conservador, porque el precio puede revertirse en cualquier momento. Pero cuando estás en esas zonas realmente caras, esas zonas donde puedes agarrar una buena continuidad, van a ser los mejores escenarios. ¿Pero eso va a suceder siempre? No, no va a suceder siempre, pero tengo que estar preparado para ello, ¿ok? Muchas veces tratamos de entrar y generar muchas entradas o generar muchas operaciones y cometemos ese error, perdemos las oportunidades y demás, y cuando realmente se aparece una muy buena oportunidad, pues por esa continuidad de pérdidas que hemos podido tener, perdemos esa confianza. Y justo en los momentos que debemos entrar, no entramos. ¿Ok? Si quisiera seguir con la cadena de ventas, ¿cómo sería el escenario? Buscar, en realidad, si yo quisiera buscar una posible continuación de ventas, lo que debo buscar es una manipulación. De hecho, buscar un movimiento que realmente me genere una toma de liquidez de algún máximo anterior, me genere la continuidad o la confirmación de esa continuidad de ventas, y yo ya recién puedo operar ese point o este punto de interés. Así ya no me gusta operar, de hecho, en esta continuidad de movimiento, porque básicamente esto es liquidez, 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 que podría llevarme hasta mi zona de extremo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Una manipulación y una confirmación de continuidad para yo poder entrar realmente en esa continuidad como tal y sentirme protegido por esa manipulación de liquidez, o simplemente esperar un buen escenario que me dé la corrección, una confirmación claramente con la manipulación como tal, y me vaya en compras al menos hasta mis zonas más caras, y seguir ese movimiento bajista, ¿vale? Seguir ese movimiento bajista, que de hecho desde la semana pasada que justamente se dio la entrada, de hecho nosotros tomamos entradas por aquí, o si no me equivoco, bueno, por aquí me sacó, y eso está en el video que hicimos, que lo subí a Instagram, para el que no vio el reel. Ahí está un poquito el movimiento que se intentó buscar, pero gracias a Dios, pues también nos dio el movimiento de continuidad que se pudo aprovechar. ¿Listo? Entonces, básicamente esos serían los escenarios. Esto es para el que me está preguntando cómo se tomó la entrada. Vamos a ver este escenario de aquí, ¿ok? Antes de pasar a ello, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Al menos hasta 15 minutos. ¿Estamos claros con este escenario? El último movimiento de 15, pues de momento es este, ¿no? De momento. Movimiento fractal. Rango operativo es otra cosa. ¿Cómo evitar quedar atrapado en internal liquidity? Espera primero la toma de liquidez y luego entras. No entres sin que el precio haya tomado liquidez. Aquí el precio aún no toma ninguna liquidez, ni de un máximo ni de un mínimo. Si no hay manipulación de 15 no bajo un minuto, no, normalmente no. De hecho, debo esperar que el precio al menos esté protegido dentro de una fractalidad de M15 con manipulación, y recién puedo comenzar la continuidad de ventas. Por ejemplo, quiero que vean lo siguiente. Voy a un minuto y vamos a entender este movimiento. ¿Qué fue este, si no me equivoco? Este fue nuestro stop loss, que en realidad fue por bajarnos de un poquito de pips como tal, pero esta es la manipulación como tal. Voy a agrandar esto. Esto es nuestra manipulación. Y esta es la confirmación, digamos, de cambio de carácter para nosotros. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo ideal? O sea, idealmente lo que buscamos es que este movimiento traiga una corrección y poder entrar en estas zonas. Eso no siempre lo va a hacer el precio. El precio puede ir cayendo, o sea, no necesariamente te va a generar esa continuidad eficiente. El precio simplemente puede generar desequilibrio, y es ahí donde yo lo que voy a buscar es
este último escenario, que no había sido corregido, me puede dar diferentes zonas interesantes. ¿Ok? Me puede haber dado esta. O me pudo haber dado este escenario como tal. ¿Listo? Sí. Y también este. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo estos escenarios, dentro de todo este movimiento, ¿cuál fue el que manipuló? Este. Este es 1 y esta es la entrada que se me da. Entonces, yo ya no me baso dentro de este movimiento. Me baso aquí. Esta va a ser mi zona. Perdón. Esta va a ser mi zona de protección. ¿Ok? Y esta es tu posible entrada, ¿no? Esta es la posible entrada que uno puede ir tomando. Y se dio todo este movimiento. Y esta es la continuidad, no necesariamente el extremo. Respeta, la acción de precio es la misma, Franco. Si me preguntas por... Hay algunas variantes o variables, pero después todo se mantiene igual. Es que no las tomé en la zona discount. Tenemos que también entender que dónde estoy parado, ¿no? Estoy dentro de un movimiento caro, como tal. Estoy en la zona más cara y puedo aprovechar ese movimiento. ¿Por qué? Porque no me estoy basando en un minuto. Me estoy basando en 15 o 4 horas incluso. ¿Listo? A ver, por aquí, alguna otra pregunta que tenemos. Sí, siempre espero la toma de liquidez, Luis. O sea, primero tomo que el precio tome la liquidez, para mí es un movimiento mucho más seguro y ya luego puedo buscar alguna continuidad de ventas. Sí, y el precio ya tiene la dirección. ¿Ok? Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta e interrogante? Sí, estas zonas son interesantes. Ahora, hay que tener una buena lectura de esto, porque al final ¿cuál es el concepto que yo voy a tratar de buscar? Yo tengo que tener una buena zona de interés, tengo que esperar una manipulación. Una vez que tengo la manipulación, ya puedo establecer mi punto de interés para buscar la continuidad. ¿Ok? ¿Por qué siempre me baso en esa manipulación? Porque si no, yo puedo ser el manipulado. La idea es que no me convierta yo en liquidez. Siempre voy a buscar primero que se dé esa toma de liquidez y esto a las finales me hace ser más paciente. Aquí comienza el reto, porque no todo el mundo está dispuesto a esperar la manipulación. No todos están dispuestos. Ok, vamos a dar unas 3 a 4 preguntas, ¿vale, chico? Por ahí Franco creo que es el que quiere preguntar. Vamos a reactivar ahí la opción. Hola, ¿Sí? Diego. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Che, Diego, te hago una consultica. Por Ujú, ejemplo, te pregunté lo de la cadena de las ventas, ¿no? Vos me dijiste, para tomar si yo tomaría una entrada, vos me dijiste que ujú, esperarías una manipulación, una toma de liquidez de un alto y de ahí ujú, te da la confirmación de poder tomar una entrada, ¿no? ujú. ¿Cómo sería, por ejemplo, después que toma liquidez, cuál sería la siguiente confirmación? ¿O Que, simplemente toma liquidez y ya te buscas una venta? que tome liquidez y que te confirme que va a continuar, ¿no? Porque aquí cuántos entran en compras, muchos, pensando que esto es un cambio de carácter y quiere subir el precio. Pero en este Ah, escenario es que tome la liquidez y que obviamente te configure la continuación. Una vez que te configure la continuación, ya tienes un POI establecido. ¿Sí? o sea, tomó liquidez de ese último alto que marcaste ahí, ¿no? Sacó la Ajá. liquidez, cayó, Ujú, hizo un shock y ahí ujú. ya vos buscas tu zona de venta, ¿no? Sí, señor. Ah, ok, listo, eso quería saber, ¿no? Dieguito? Gracias. Dale, un placer, hermano. Ok, unas cuantas preguntas más, chicos. ¿Quién más por ahí? Vale, Juan Camilo, hermano. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, hermanito?
Bien, bien, gracias. Quería hacerte una pregunta básicamente en cuanto a esas continuaciones. Si, si por ejemplo el precio no toma liquidez, pero hace una inducción, o sea, una inducción previa de dos máximos o tres, un rango, bueno, ¿cuál sería tu confirmación ahí? Si no tomó liquidez, pero inducción. Imagínate que eso no existe, pero te deja esta inducción. ¿Tienes una zona de interés? Sí, puedes entrar por encima de esta liquidez. ¿Es válido? Sí. Un poco arriesgado para mí, que de hecho muchos usan el inducement o la inducción. Es válido. ¿Cuál sería mi escenario para mí? Espero que la tome, busco nuevamente el rompimiento y a partir de aquí yo ya tengo una zona protegida como tal para seguir vendiendo. De hecho, a partir de aquí. Entonces yo ya tengo nuevamente un rango interesante a poder esperar como tal. De hecho, aquí nuevamente el precio que hace comienza a manipular, nuevamente vuelve a quebrar estructuras. Este movimiento de corrección, ¿dónde reacciona? Reacciona en una zona nuevamente que ha manipulado. ¿De dónde ha manipulado? Ahí. Entonces siempre voy a esperar la manipulación antes que la inducción. La inducción es una forma de entrada, es válida, es muy válida, muchos se usan. También esperas la manipulación de liquidez como tal. Pero de hecho dentro de mi operativa prefiero ser más conservador. Esto va a variar, va a ser diferente, cada trader es distinto, entonces dentro de mi operativa y lo que más me gusta hacer es ser lo más conservador posible. Que tengo que ser más paciente, que voy a esperar más, sí, pero de hecho eso me puede dar una continuidad. Yo lo que busco es constancia, no lo que busco es una cosa de una, dos, tres veces. Entonces, mientras más tranquilo estoy y más paciente soy, pues mi operativa funciona mejor. Entonces, ¿es un escenario, es una configuración de entrada simplemente con una inducción? Sí, pero prefiero buscar primero que manipule, me confirme y ahora sí ya puedo entrar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dentro de la inducción, esto te puede servir como inducción, pero pueden ser dos máximos como inducción también y puede reaccionar aquí. Entonces es eh, un poquito más arriesgado, por decirlo así. No arriesgado porque ya te está dando la construcción de liquidez, pero es menos conservador que la otra opción. ¿Sí? No sé si me dejé de entender. Me confirmas, hermano, si no por el chat. Creo que ya cerraste el micro. Ok, buenísimo. Vale. Ok. ¿Quién más está por ahí? A ver, vamos a darle. Hermano, Daniel. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. Te iba a hacer un escenario que me ha pasado acerca de cuando toma esa liquidez. A ver, te voy a dibujar tantito. Sí, sí. Por ejemplo, aquí en el escenario me pasa que tienes esta zona y pues es una buena zona en donde tomó liquidez. Entonces el precio me ha pasado que viene, la toma tantito, como quien dice, toma liquidez en la misma zona y luego se va. ¿No te ha sucedido alguna vez ese escenario? Sí, claro. Mira, y esa fue la entrada que tomé, porque me había configurado todo. Ahora, no necesitas entender que esto va a ser perfecto y siempre, necesitas simplemente saber que funciona a largo plazo. Esa para mí era una entrada que había reaccionado y luego se fue. Ahora, todo esto tiene un porqué, que luego ya te vas dando cuenta, ¿no? Porque la idea siempre es, una vez que tomas la entrada, tienes que entender qué es lo que pasó con el precio, nunca te quedes con la duda. Y bueno, la interpretación que le puedo dar es que el precio necesitó generar eficiencia en el fractal anterior, por eso se llevó esta liquidez y ahora vuelve a manipular y me genera una configuración nueva bajista, ¿no? Entonces, a las finales la dirección es correcta, tu estructura es correcta, tu lectura de dirección es correcta, simplemente que no siempre los escenarios pueden ser tan finos. En realidad, si yo hubiera querido asegurar un poquito más, le hubiera dado, no sé, pues unos 6, 7, 8 pips, pero quise ser muy arriesgado con 3 pips. También es algo que pues se puede ir ajustando en esos escenarios. Básicamente ello, pero no siempre que tengas ese escenario es que se va a cumplir como tal. Puedes estar muy confiado de tu trade
¿Por qué? Nuevamente, lo que te interesa no es saber si es que se va a dar o no se va a dar. Lo que te interesa saber es que como tú ya tienes unas reglas, ya tienes una configuración con confirmaciones establecidas, si es que cumplen, tómalo. Si es una pérdida, es un trade bien hecho, pero que perdiste, porque está dentro de las probabilidades. Contra eso no nos podemos ir, porque es inherente en el mercado. De hecho, preocúpate cuando tomes un trade que no respete tus reglas. Por más que lo ganes, no estás siendo responsable con tu operativa, o no estás siendo disciplinado con tu operativa, que a la final es ser disciplinado con la operativa es lo que te da la constancia. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Oye, Nada, y hermano. entonces, mientras más específico eres en tus reglas, más efectivo es, digamos, el trade que vas a tomar. Así es, hermano. Porque vas a Tal esperar cual. más, ¿no? Ok. Ujú. Muchas gracias, Diego. Buen día. De nada, hermanito. José, ¿dónde estamos? Por ahí estamos, José León. José. Ahora sí, ya tienes el audio, hermano. Diego, hola, buenos días. Una ¿Cómo consulta. estás? Sí. Tú al esperar esa entrada que hiciste de acá, o sea, tú esperas que el precio regrese desde acá hasta por acá y ya no tomarías estos fractales ya. Es que estos fractales, es que esto tenemos que verlo como 15 minutos. De hecho, no es que yo haya entrado aquí inmediatamente. Lo que yo estoy Ya. esperando básicamente es 15 minutos que llegue a la zona cara, porque esto es 15 minutos. En 15 Aquí. minutos es un solo fractal, ¿no? Todo esto. Sí, es un solo fractal. Y esta era Ok. una zona de interés. De hecho, era la Ok, zona de interés más válida para mí dentro de mi escenario. Pero, ok. bueno, acá se entiende obviamente por qué también me sacó, ¿no? Claro. Hermano, otra consulta. Y lo de eso de manipulación es cuando el precio te forma un falso choch, ¿verdad? Pero eso es cuando, o sea, para que sea un verdadero choch, tiene que ser con un movimiento impulsivo, ¿no? Sí, siempre tienes que tener un movimiento de expansión. El cambio de carácter tiene que ser, esto es un cambio de carácter, ¿no? Por ejemplo, este es un movimiento que me está generando un tipo de reversión. Claro. De hecho, el movimiento ya es agresivo, es alcista. Aquí también, mira, este movimiento como tal demora mucho más que este. Claro. Entonces, ha cambiado la característica del movimiento. Entonces, esto es una confirmación adicional. Y ahora, los cambios de carácter tienen que darse mitigando una zona de interés. No puede ser a medio Claro. camino de la estructura, porque el precio puede hacerte lo siguiente. ¿Okay? Y puede seguir hasta llegar realmente a la zona cara. Entonces, no nos fiemos simplemente por estos movimientos como tal. Esto simplemente puede ser manipulaciones que a la final este sirve como continuidad del movimiento, ¿no? No, ya entendí, hermano. Gracias. ¿Sí? De nada, Sí, hermanito. gracias. ¿Ok? Alejo, y con esta pregunta cerramos. Ok, ¿cómo estamos, hermano? Hola Dieguito, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Tú? Bien, bien, bien. Mira, yo quería meter una pregunta en la operativa que ya la charlamos y saber por qué te sacó y después por qué entramos abajo. Mi pregunta es para que, a ver si quizás alguno de los compañeros también intenta hacerlo o no, a ver qué te parece a vos ahí en un minuto donde a nosotros nos sacó, bueno, por poner el stop muy cortito, a vos te sacó y es la que estamos charlando. Una vez que manipula y a vos te sacó, ¿no? Que nosotros sabemos que pusiste 3, que podíamos haber puesto un poquito más y no nos sacaba. Una vez que te saca, si nosotros ya estamos seguros de que estamos en la zona donde vamos a vender, pero nos sacó porque fuimos cortos de stop, apenas nos saca, ¿no volvemos a entrar y ajustamos el stop o esperamos a que nos llegue hasta nuestra otra zona como hicimos en realidad? ¿Qué digamos, qué podés decirle a todos nosotros en ese sentido cuando nos saca y algunos quieren agarrar la continuidad porque te sacó por el error del stop? ¿Qué opinas vos para que sepamos? Vale. ¿Se entendió, De no? Más o hecho, menos. sí. De hecho, y es muy... Entrar sería lo más básico, volver a entrar. Es bueno hacer esa pregunta porque nuevamente, en realidad,
tú tienes que tener una regla también de qué pasa cuando tú tienes un stop. Tienes que tener ese freno de mano o tu seguro de saber, ok, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que va a pasar si es que yo llevo un stop. Y particularmente, de hecho, cuando yo antes operaba de una manera un poquito menos conservadora, sí, yo podía haber entrado nuevamente porque digo, ok, reentrada porque sigue estando en mi zona, de hecho. Exactamente, por eso te lo pregunto, exacto. Sí, porque sí, estamos bien todavía para reentrar. Claro, porque si yo tengo el criterio, puedo decir, ok, todo este bloque, último bloque, era una zona de oferta. Exactamente. Entonces, yo puedo seguir manteniéndome en esa entrada como tal. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que Sí. nuevamente, si yo soy consciente de cómo soy, ansioso, desesperado, impaciente, ¿okay? Porque de eso es uno que tiene que hacer conciencia. Cuando yo busco reentradas, pasa que eso lo vas a repetir en muchas ocasiones. Y no siempre. O sea, no lo querés tener como, no lo querés hacer para no confiarte para la próxima. Exacto. Entonces, ¿qué espero yo? Dejo correr y yo sé que en algún momento, yo sé que en algún momento el precio me va a dar una confirmación. Exacto. Porque no siempre el precio te da la reversión inmediata, pero sí te puede dar la continuidad. Entonces, ¿vale? Sé que no voy a poder lograr ese 1.6, 1.7 que me pudo haber dado este trade. Pero hacemos 1.3. 1.3, ¿vale? Entonces, básicamente, nuevamente, tratemos de ejecutar cosas que a las finales nos den tranquilidad. No terminemos el trade ansioso, ¿me entiendes? Mi pregunta más iba para que no intentar, digamos, salvar la operación con una reentrada, sino esperar nuestra próxima zona tranquilos y, como decís vos, tratar de recuperar, digamos, lo que se perdió y hacer un ratio más chico, pero no importa. La posibilidad de esperar el próximo punto de entrada te da más tranquilidad que reentrar ahí y estar preocupado de que te puede volver a sacar, como estábamos hablando recién. Así es. ¿No? Bien, perfecto. Tal cual. Era más que nada para compartir el tema de reentrar para salvar la operación, que si hay gente que lo hace, si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Claro, sí, tal cual, es súper válido y de hecho a la final les va a servir como un criterio de cada uno conociéndose, porque la idea es que a la final es dentro de tu estructura, conceptos, estrategia y demás, tú crees ciertas reglas y no es solamente reglas para entrar, sino también reglas para salir, ¿okay? Reglas después de un trade, después de una pérdida, después de una ganancia, cuáles son mis reglas, todo eso tengo que tenerlo estructurado. Perfecto. Listo, hermano. Bueno, chicos, ¿qué más? Podemos simplemente ir entendiendo nuevamente la dirección del precio. Actualmente el precio está generando una corrección. El escenario a las finales es que ustedes entiendan un poco la dirección como tal. Lo que hemos podido ver, ya sabemos, dentro de temporalidades mayores, es que el precio debería buscar todavía generar alguna eficiencia como tal, al menos de este fractal, lo cual nos puede permitir buscar una posición de ventas. Ahora, nuevamente, busquen el mejor escenario. ¿Cuál es el criterio? Si yo voy a vender, tengo que esperar que el precio al menos llegue a alguna zona cara. Si ya me llega a alguna zona cara como tal, ya puedo comenzar a ejecutar las ventas. Seamos pacientes. Puede que el escenario se dé hoy, puede que el escenario se dé mañana. Eso no podemos saberlo. Tenemos que estar atentos y preparados. Y tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. ¿Ok? No pasa nada si hoy no se opera. No pasa nada si mañana tampoco se opera. Preocúpense realmente qué es lo que van a hacer cuando el escenario, su mejor escenario se dé. Y no estén cambiando de perspectivas todo el tiempo. Por ejemplo, si una vez ustedes se sientan frente a la gráfica y ven que su mejor escenario es vender, pues céntrense en esperar la venta. Porque eso les va a dar esa paciencia y tranquilidad de, ok, cuando llega, vendo. Si no, ¿qué es lo que pasa? Uno comienza a buscar temporalidad menor. Ok, entonces ahora ya puedo comprar. Y estás ahí buscando compras y luego te saca porque el momentum sigue bajista. Y nuevamente, cuando llego a tu escenario de ventas, ya no tienes balas para disparar. Entonces, nuevamente, reflexionemos bastante en ello y centrémonos nuevamente en buscar nuestros mejores escenarios y confirmaciones. ¿Listo? Entonces,
chicos, ¿les está gustando esto de aquí? Vamos a hacerlo básicamente durante toda la semana. Pongan a mí en el chat si les está gustando al menos el primer día. Sí, buenísimo, buenísimo. Entonces, nada, chicos, vamos a seguir con esto. Esta sesión la van a tener, ya les voy a mandar el link, les voy a mandar todo. Va a estar publicado también. ¿Para qué? Para que se pueda haber hecho todo el seguimiento de la semana y ir entendiendo qué es lo que se ha ido construyendo. Yo sé que no todos operan el eurodólar, pero la dinámica es la misma, la estructura es la misma. Probablemente por ahí, quién sabe, en esta semana veamos algún otro par. No lo sé, pero vamos bien, ¿ok? A medida que obviamente nos vamos conectando, de hecho, no dejen de compartir el canal, toda la información. La idea es obviamente que esto quede totalmente gratuito para todos. Y bueno, sin más, pues chicos, desearle la mejor semana posible. Inicien con mucha paciencia, muy tranquilos. A las finales recuerden que el trading siempre les va a dar muchas oportunidades. No pasa nada si un día pierden, no pasa nada también si un día ganan como tal. Hay que tener un control tanto en las ganancias como en las pérdidas. A las finales, nuevamente, mientras ustedes más tranquilos se sientan, va a ser su trading mucho, mucho, mucho más confiable. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y estamos atentos ahí al canal de Telegram para cualquier información adicional. Les mando un fuerte abrazo, chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana en nuestro día 2. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, chao, chao.